Buenos días. Buenos días. ¿Y Francisca? No sé. Qué vacía se ha quedado esta mesa. Sí. Y ya cuando se vaya Francisca ni te cuento. Ya no le queda nada. Espero que sus planes le salgan bien. ¿De qué planes hablas? Pues de irse a vivir con don Luis a su casa. ¿De qué planes voy a hablar? No, de ninguno. Celia, ¿por qué te has puesto tan nerviosa? Yo no estoy nerviosa. ¿Hay algo que debas saber? No, claro que no. A ver qué dice la prensa. Celia, que te conozco. Madre del amor hermoso. Diana, ¿qué manera de hablar es esa? ¿Pero tú has visto lo que ponía ahí? Madre del amor hermoso. Elisa se va a casar con don Hilario. Pero si podría ser su padre. O su abuelo. Pero si lo anuncian en la prensa es que la cosa va en serio. No nos adelantemos. No es la primera vez que Elisa da un paso hacia atrás después de anunciar algo a bombo y platillo. Pero esta vez parece muy decidida. Pensé que Elisa ya no me iba a sorprender en nada, pero esto... Es que se ha vuelto loca esta niña. ¿Y don Hilario? Un hombre de mundo. ¿Cómo puede creer que Elisa está enamorada realmente de él y no de su fortuna? Es increíble. Buenos días. ¿Has visto la prensa? ¿La de Elisa? Claro que lo he visto, ¿cómo no lo voy a ver? ¿Y qué ha hecho ahora la señorita Elisa? Ay, Dios mío. Si no es por una cosa, es por otra, pero nuestro nombre siempre está en boca de todo el mundo. Si nos vamos alguna vez de la ciudad, yo no sé de qué van a hablar los periódicos. Madre del amor hermoso. Perdonen, pero es que no me cabe en la cabeza que la señorita Elisa se vaya a casar con un hombre tan mayor. Ni tú ni nadie en Madrid. Discúlpeme que con el susto no le he preguntado si quiere que le prepare algo. No, muchas gracias, Merceditas, ya he desayunado. Tenemos que hablar con Elisa o con nuestro tío. Como si fuera a servir de algo. No solo empeoraría las cosas, se reafirmarían más en su posición. Y hablar con don Hilario tampoco servirá de nada, ¿no? De todas formas, yo he venido a contaros otra cosa. Y nos afecta a todas y al tío Ricardo. ¿Quieres recuperar la fábrica? No, no tiene nada que ver con la fábrica. Pero prefiero contároslo yo antes de que os enteréis por el periódico o por algún rumor. Veréis. Carolina es en realidad Carmelita, la hija de doña Rosalía. ¿Qué? Y eso no es todo. Es hija también del tío Ricardo. Pero... Entonces, ¿Carolina es nuestra prima? Es que doña Rosalía no sabía nada hasta que Carolina se lo dijo. Por eso estaba tan rara últimamente. Como para no estarlo con una noticia así. ¿Y el tío Ricardo nunca buscó a su hija? No lo entiendo. Buenos días, Luis. ¿Y Francisca? ¿No baja a desayunar? ¿No se encuentra bien? No sé cómo se encuentra. Porque no está en casa. ¿Y dónde está? En la cárcel. ¿Cómo? Acabo de contarle la noticia blanca y Adela ha ido a buscar a Bernardo. A ver qué podemos hacer. Tranquila. ¿Cómo voy a estar tranquila? Yo he estado en la cárcel y sé lo mal que se pasa. Mira, Adela, casi se nos muere. A Francisca no le va a pasar nada. Y si los policías toman represalias por lo que yo hice en contra de ellos. Si algo le pasa a Francisca será por mi culpa. Ni le va a pasar nada, ni tú tienes la culpa. El comisario al que denunciaste está fuera de la ciudad y Bernardo la va a sacar de la cárcel. Eso espero. Lo que a mí no se me quita de la cabeza es la frialdad de don Luis. Puedo entender lo de los celos, pero dejar que metan a su mujer en la cárcel. ¿Y has visto su cara cuando nos lo contaba? Doña Adela me ha contado lo de su hermana. Dios mío, pobre doña Francisca, después de lo que ha sufrido verse en un lugar tan horrible. Tranquila, doña Rosalía, no se preocupe. Siéntese, por favor. Rosalía, Adela nos ha contado algo más. Nos ha dicho quién es realmente doña Carolina. No, por favor. Nunca he querido hablar de mi pasado. A nosotras puede contarnos lo que quiera. Sabremos entenderla y no la vamos a juzgar. Si de verdad quieren ayudarme, hagan todo lo posible para traer de vuelta a casa a doña Francisca.
Esa es ahora mi mayor preocupación. Y se lo agradecemos. Pero es normal que usted lo esté pasando mal al conocer el internamiento de doña Carolina en un sanatorio. No insistan, por favor, no deseo hablar de ello. Rosalía, comprenda nuestra curiosidad. Nunca pudimos imaginar algo así. ¿Por qué no nos contó que tuvo una relación con nuestro tío en el pasado? Porque no fue una relación, fue un error. Un error que meses después fue bendecido con una nueva vida. Carmelita. Mi hija. Su padre no quiso saber nada de ella. Y yo no podía cuidarla, de modo que tuve que renunciar a la niña. ¿Y usted no sabía que se había cambiado de nombre ni dónde estaba? Oh, mi hermana la crió como propia. Pero después de algunos años se fue distanciando de mí hasta que llegó un momento en que rompió lazos conmigo y desapareció con la niña. Yo intenté buscarlas, pero no sabía ni por dónde empezar. Preferí no hablar de ello porque contarlo me hacía todavía más daño. ¿Qué va a hacer ahora? Si necesita que le ayudemos en algo. Gracias, pero creo que ya he hablado bastante sobre este asunto. De los errores del pasado es mejor no hablar. Solo podemos intentar evitar repetirlos y procurar que la gente que queremos no los cometa. Doña Rosalía tiene razón. Será mejor que ahora nos centremos en Francisca. Estábamos haciendo una maleta con ropa y cosas para llevarle. ¿Nos ayuda? Sí, claro que sí. He traído algo de ropa y mantas. Aquí por la noche hace mucho frío. Y hay una almohada. Sí que parece una tontería, pero si no por las mañanas te levantarás con el cuello muy dolorido. Gracias, Celia. Eres muy buena. Siento que esté muy revuelta. Los guardas querían revisarla a fondo. Ha sido para ti muy duro venir hasta aquí, con todo lo que has pasado en este lugar. Aquí nadie lo pasa bien. Bueno, los guardas han sido muy amables conmigo de momento. Quiero que sepas que Adela está hablando con Bernardo. Sí. Van a hacer todo lo posible por sacarte cuanto antes. ¿Y Gabriel? ¿Qué pasa con Gabriel? Los guardas no me han querido decir nada. ¿Y eso es mala señal? No. Eso es señal de que yo no les gusto. Pero Bernardo está en los juzgados informándose y a él sí le van a tener que dar respuestas. ¿Ayudará a Gabriel o no? No sé, pero supongo que sí. ¿Sabes una cosa, Celia? Él me lo advirtió. Me dijo que si nos jugábamos esto podía pasar, me lo advirtió. Gabriel se fugó contigo porque quiso. No, él no quería, yo le convencí. Si está en la cárcel es por mi culpa. No. Aquí el único culpable es Luis, que ha denunciado a su propia mujer, a la mujer que dice que ama. Mira que me empeñé al principio en sentir algo por Luis, pero es que es imposible. Me sentía en nuestra casa como si fuese una cárcel. Así que no hay mucha diferencia con lo que tengo ahora. Una noche más y ya verás cómo hay diferencia. Aquí el frío y la humedad son terribles. Celia, por favor. Yo lo siento. No he venido a inquietarte, sino a darte esperanzas. Bernardo está haciendo todo lo que está en su mano. Sí. Y quizá tú deberías hablar con Luis. Pedirle que recapacite y retire la denuncia. No pienso hablar con él. Francisca, ¿cómo que no? No va a funcionar, Celia. Luis ahora está enfadado. Y está muerto por los celos, pero él sabía que tú amabas a Gabriel. Así que quizá dé un paso atrás. Te dejes ser feliz. No, no lo hará. Él siempre quiso vernos separados y ahora estas rejas lo consiguen. Pues como mínimo que te perdone. No, Celia. Tenías que haberle visto cuando entró en la pensión con la policía. Parecía otra persona, llena de ira y de rencor. Se le pasará. No lo creo. Es increíble. Pero ¿cómo se puede pasar tan rápido del amor al odio y al resentimiento? Si quieres, yo hablo con él. No. Quiero que hagas otra cosa por mí. Claro. Quiero que hables con Gabriel. Quiero que le digas que aunque esté en la cárcel no me arrepiento de nada. Y que le quiero y que le voy a esperar siempre. ¿Lo harás por mí? Sí.
¡Celia! ¡Celia! Carlitos, ¿le ha pasado algo a Sofía? No, Como te vi llegar gritando, pensé que le había pasado algo. pues no, de hecho está recuperándose muy bien. Cuánto me alegro. ¿Y entonces qué haces aquí? Pues mira, lo primero lamento mucho lo que le ha pasado a Francisca y espero que pronto pueda regresar a casa. Gracias. Y lo segundo, que estas flores son para ti. ¿Y a qué se debe esta galantería? Pues mira, Celia, acompáñame una disculpa. Pensé que Sofía iba a morir y la iba a perder para siempre. Me comporté contigo con una rudeza y un desprecio que sinceramente no te Tu merecías. reacción fue desmedida. Pero porque toda la situación era desmedida. Te culpé de todo y estaba muy asustado, lo siento mucho. En parte tenías razón. Esas puñaladas iban dirigidas a mí. La culpa no es tuya, sino de ese cobarde que es capaz de atacar a una mujer indefensa. Lo sé. Pero si le hubiera pasado algo a Sofía no me lo habría perdonado en la vida. Pero todo ha salido bien, Celia. Para Sofía y para mí tú eres como una hermana mayor, porque te conocemos de toda la vida. Y no quisiera que te pasase nada malo. Así que espero que aceptes estas flores como disculpa. Disculpas aceptadas, Carlitos. ¿Algo más? No. Bueno, sí. Sí, mira, Celia. Es que he estado en la guerra. Pronto me voy a casar y espero tener hijos, así que yo creo que ya va siendo hora de que me llames Carlos en vez de Carlitos. Tienes razón, Carlos. Don Carlos. Con Carlos era suficiente. Bueno, que tengas un buen día, Celia. Igualmente, Carlos. Estoy agotada. Si pudiera, me habría quedado toda la noche con Francisca. Las noches son el peor momento, ¿verdad? Ay, ¿quién toca? ¿Quién va a ser? Celia. ¿Cómo puedes estar aquí tan tranquilo mientras mi hermana se pudre en la cárcel? Si tu hermana está en la cárcel, es por lo que ha hecho, no por mi culpa. ¿Y tú te has parado a pensar por qué hizo lo que hizo? Celia, por favor. Mira, Luis, yo sé, las dos sabemos que Francisca no ha obrado bien. Pero no podríamos solucionar esto en casa sin necesidad de meter a las autoridades por medio. Si no hubiera llamado a la policía, Francisca estaría ahora mismo con su amante, camino de Argentina o de cualquier otro sitio. Pero no es el caso. Y si tú retiras la denuncia, Francisca podría volver y podríamos solucionar todo esto. Ya le he dado muchas oportunidades. Y ya sabemos el tipo de soluciones que le gustan a vuestra hermana. Francisca es una mujer impulsiva y tú lo sabes. No pienso cambiar de parecer. Francisca debe pagar por lo que ha hecho. Mi hermana no ha hecho nada malo. Y por tu culpa la están tratando como a una criminal. No se trata de lo que yo diga, se trata de lo que diga la ley. Y es muy clara al respecto. El adulterio es un delito muy grave. Y en este caso, Celia, la víctima soy yo, no ella. Pero la que estás sufriendo es ella. Y es tu mujer. Es que no sientes ningún tipo de compasión. La misma que ella ha sentido por mí al abandonarme. Utilizar mi dinero para comprar esos billetes e intentar huir con ese sinvergüenza. Pues si no vas a hacer nada por mi hermana, no sé qué haces todavía aquí. Vete de esta casa. Celia, por favor. No, está bien, Adela. Celia tiene razón. Yo ya no pinto nada en esta casa. Pero no hace falta que me lo digáis vosotras. Me marcho yo. Mañana volveré a por el resto de mis cosas. Nunca sentiste nada por ella. Significó mucho. Muchísimo.